En este episodio de Responde, Porque no siempre seremos responsables de las vicisitudes de la vida, pero siempre vamos a ser responsables de la manera de cómo enfrentamos esas vicisitudes. además, Cuando tú ya no encuentras el sentido de algo, ya no lo busques. ¡Constrúyelo! ¡Construye el sentido! Si ya no está, ya no pierdas el tiempo buscándolo. bienvenidos a Responde. La vida pregunta y tú responde. Conducido por Laura Vélez de León. Un espacio para reflexionar sobre las situaciones que la vida nos presenta y cómo podemos responder con sentido. ¡Comenzamos! Bienvenido a nuestro podcast Responde. La vida pregunta y tú responde. Estoy muy emocionada porque este es un espacio para reflexionar sobre las situaciones que la vida nos presenta y cómo respondes ante ello. Te va a encantar. Es un camino de despertar de conciencia. El poder mirar la vida de frente y así elegir la mejor respuesta que queramos tener y que le dé sentido a nuestras vidas. Hoy abordamos un tema muy importante, cuando la vida rompe tus planes. Y para esto tenemos un gran invitado, un querido amigo, Francisco Ciprés. Francisco, bienvenido. Qué alegría, qué gusto poderme encontrar aquí contigo y con todos los que van a entrar en contacto con nosotros. Exacto, qué padre. Y bueno, Francisco es fundador y director de Ermita Ciprés, Centro de Atención a la Codependencia. Y es director de Relaciones Institucionales de la Red Internacional de Salud Mental, con 35 años de experiencia en atención psicológica y en el ámbito de la salud mental. Maestro en tanatología, con especialidad en adicciones y en psicoterapia. Licenciado en psicología. Licenciado en filosofía. Cuenta con diplomados en neuropsicología, orientación familiar, en hipnosis ericksoniana y tiene formación religiosa en teología y en espiritualidad. Gracias, Paco, por estar aquí con todos nosotros. Un placer. Y bueno, este tema tan interesante, cuando la vida rompe tus planes. ¿Te ha pasado que según tú tenías todo perfecto, tenías una familia linda, donde estabas muy feliz y de repente algo sucede y te das cuenta que ya estás divorciada, no era lo que tú querías, no era lo que tú esperabas y la vida rompió tus planes? O probablemente en un trabajo que siempre habías buscado, por fin conseguiste el trabajo y de la noche a la mañana ya no lo tienes porque te despidieron. La vida rompió tus planes y eso nos enoja, nos duele, nos pone triste, nos desespera. La vida no siempre es como uno espera. Muy pocas veces sale todo como nosotros queremos y como nosotros esperamos. Lo más cotidiano, lo más común, lo que habitualmente podemos esperar en la vida es que las cosas son como son y que no responden a la intencionalidad personal. Ojalá y el mundo, el universo se pudiera organizar con el deseo de cada individuo. Entonces cada uno haría su propio mundo y su propio universo. Lo cierto es que somos seres en situación y que estamos expuestos a que la vida sea. Y la vida que tiene, la vida tiene todo. Pero curiosamente, esos momentos de experiencia que rompen con lo que tú no esperabas, son los momentos que hacen la vida apasionante. Porque dices que hace la vida apasionante y muchos dirán, y la hace horrible también porque vas esperando otras cosas y de repente que te cambien los planes no se siente tan bonito. Yo creo que por lo menos en la experiencia personal, ¿Pero estás de acuerdo que no siempre se siente bonito que te rompan los planes? yo creo que no se siente bonito que se rompan los planes porque no es agradable que tú tengas una expectativa Eso. y que esa expectativa que tú tenías no se cumpla y entonces te encuentras con la frustración, ¿no? Y la frustración es un momento de tránsito oscuro donde te metes a un periplo, ¿no? Que te da opciones.
Porque estando en la oscuridad, entonces estás en una posición frente a la vida donde tú decides cómo quieres enfrentar lo que está sucediendo. Porque no siempre seremos responsables de las vicisitudes de la vida, pero siempre vamos a ser responsables de la manera de cómo enfrentamos esas vicisitudes. Por tanto, la oscuridad te coloca en un cruce de caminos. No siempre somos responsables de lo que sucede en nuestras vidas, pero siempre seremos responsables de cómo respondemos Es ante correcto. ello. Y eso es la construcción del sentido. Y en eso consiste precisamente el valor de la existencia. Se le premia mucho al éxito, por ejemplo. Cuando nosotros logramos cosas, cuando sí salieron como nosotros pensábamos nuestros planes. Y se aplaude. Pero cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros no conseguimos lo que queremos, no lo celebramos como un triunfo, como una oportunidad de crecimiento, como son las crisis, que te colocan en una situación donde tú tienes una vida que se mueve desde el fondo. Estoy hablando de experiencias fuertes. De separaciones, de cuando tuviste un secuestro, de cuando quien te amaba te traicionó, de cuando esperabas que tu jefe te ascendiera, de cuando no esperabas la muerte de alguien muy amado. Esas situaciones te colocan en una posición frente a ti mismo, donde tú tienes que responder. Pero sucede algo hermoso. No sabes lo capaz que eres de responder hasta que la única opción que tienes en la vida es responder. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahorita, hace ratito dijiste una palabra que se me hizo muy fuerte porque las personas, muchas personas se quedan atoradas ahí y fue la palabra fracaso. O sea, cuando se quedan atoradas en la palabra fracaso, no llegan a esto que estás diciendo. El responder, porque la única opción que tienes es responder. Y se quedaron atorados en la vida. Y se quedaron con una etiqueta muy grande que dice fracasado. Creo que siempre estamos en posibilidades de responder a la vida, incluso en las situaciones más difíciles de nuestra existencia, no importa la que sea. Una de las cosas que amo de la logoterapia, de las cosas que amo de Viktor Frankl, es esta idea de que la libertad interior no puede ser arrancada bajo ninguna circunstancia. Porque puedes estar en un gueto externo que no consigue llegar a secuestrarte si tú no lo permites. Porque el gueto más peligroso que puede haber en la existencia de un ser humano es donde tú te metes. El gueto interno, dentro de tu libertad. Cuando tú mismo te cierras las puertas y las posibilidades. ¡Qué fuerte! Porque sí, cuando tú mismo te cierras las puertas. Eso es más fuerte que los demás te las cierren, ¿no? Cuando tú mismo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú mismo te cierras las puertas? ¿Cómo llegas a esto, a cerrarte las puertas? Cuando renuncias a la vida. Cuando renuncias a las posibilidades. También es una opción. Es una opción. Hay dos maneras de vivir, por ejemplo, una enfermedad terminal. Como tanatólogo tengo esa experiencia. Una enfermedad terminal la puedes vivir de un modo o de otro modo. Porque nosotros tenemos una actitud frente a nuestros padecimientos, no importa cuál sea. Pero cuando tú te cierras la posibilidad y te encierras, porque es una decisión, es una decisión. No hay un secuestro de la voluntad. Tú decides. Tú decides mientras estés en condiciones de hacerlo. No vamos a hablar en este momento de un contexto psicopatológico, que sería otro terreno diferente donde podríamos hablar en otro sentido, cuando hay una psicopatología, cuando hay una depresión profunda. Bueno, estamos hablando de una situación diferente. O sea que si hay una psicopatología, una depresión profunda,
ahí se bloquea esta capacidad de elegir cómo queremos responderle a las situaciones trágicas. Digamos que incide de una manera muy fuerte. Y además, incluso en esas situaciones, de todas maneras tienes una posición frente a ello. Es decir, el interior del ser humano es tan rico, es tan grande el universo de nuestro interior que todavía te deja un espacio de donde puedes resurgir. Por ejemplo, cuando hablamos de adicciones, que pensamos que la adicción es tan tremenda, que es capaz de acabar con el todo de tu existencia, pues no es cierto. Pues no es cierto. Porque ninguna enfermedad es capaz de llegar tan lejos al interior del ser humano que no exista un punto de partida y de luz. Wow. Para todas las personas que están escuchando eso, no hay una enfermedad que llegue tan lejos que cierre, que obscurezca todo en tu interior. Uno de los primeros axiomas de la rehabilitación dice que no existe una enfermedad capaz de dejar a un ser humano en condiciones de que no haya algo que rehabilitar en él. Y este axioma es lindísimo. El haberme encontrado a lo largo de tantos años de mi vida con gente en procesos de muerte, como lo es la adicción y como lo es la depresión y como lo son otros trastornos profundos, me ha llevado a cuestionarme la propia existencia. Me queda perfectamente claro que los ejemplos que he vivido me enseñan a vivir. Hay una anécdota que tengo muy grabada. Cuando atendí a una paciente con metástasis, tenían cáncer terminal, y entonces un día me llama, dice: Francisco, por más que he querido encontrarle sentido a mi enfermedad, a mi cáncer y a mi dolor, no lo encuentro. Le digo: ¿no lo encuentras? No lo encuentro, Francisco. Y lloraba una mujer de 50 años, con un esposo que amaba, con los 2 hijos adolescentes. Dice: yo todavía me siento con mucha capacidad para muchas cosas, pero bueno, soy un paciente terminal y a mí me dijeron que tengo una expectativa de vida que no rebasa los 6 meses. Wow, la vida se está acabando. Por más que quiero encontrar un sentido, Francisco, no lo hallo. Y entonces le dije: ¿no encuentras el sentido? Dice: no. Le digo: ya no lo busques. ¿Qué? Ya no lo busques. No, porque está abajo de la cama, está en tus zapatos, lo dejaste en la otra habitación. No. Cuando tú ya no encuentras el sentido de algo, ya no lo busques. ¡Constrúyelo! Construye el sentido. Si ya no está, ya no pierdas el tiempo buscándolo. Constrúyelo. Mira, yo te voy a dejar mi libretita y quiero que pienses en 3 cosas para las que te puede servir esto que tú estás padeciendo. Construye 3 cosas. Y entonces yo la dejé por allí, me fui a la enfermería mirándola de reojo, porque luego pasa que cuando estás en clínicas de estas, regresas y el paciente ya no está. Esto es muy doloroso. Entonces no me tardé, regresé, encontré a doña Mari llorando con más dolor que cuando la dejé. Dije: ¿qué hice, Dios mío? Y le digo: tú pudiste construir 3 sentidos para tu enfermedad. Dice: no, Francisco, construí 17. Y construir, podríamos decir que fue la manera como fue respondiendo. Su manera de responder. Le digo: dime 2 o 3. Quiero que este tránsito de dolor tan grande sirva de ejemplo para mis hijos, de cómo en las situaciones más difíciles uno puede sobreponerse. Y ahí descubrió un sentido. 2. La fe que siempre he tenido en Dios ahora se tiene que poner de manifiesto. Porque si no, ¿para qué he creído toda mi vida? Bueno, esta mujer me estaba evangelizando. Yo decía: el tanatólogo es ella. Entre más hablaba, más se me cerraba la garganta. Dice el Francisco: tiene 5 años que yo tuve un pleito muy grande por situaciones de herencia con mis hermanos. Me quiero reconciliar con ellos. Quiero que este tránsito
me permita también despedirme. ¿De sus hermanos? Yo tuve la posibilidad de traer a los hermanos la semana siguiente y de presenciar la reconciliación, porque me permitieron que los trajera. Y bueno, así siguió con 17, que no voy a decir más, pero cuando llevaba 5 yo no podía conmigo, porque entonces un paciente terminal estaba enseñándome a vivir. Wow. ¿No? Oye, Francisco, pero ahí estaban los sentidos. Ella le quitó lo que tenía, o sea, lo que estaban cubriendo esos sentidos a través de poder ver. Descubrió los sentidos. Aunque cuando le dices construye los sentidos y ella empieza a responder con base en lo que para ella era valioso, en sus hermanos, Dios, la vida, pero esos sentidos ya estaban y ella con la actitud de respuesta pudo descubrir lo que ya estaba. Ese descubrimiento es a lo que yo le llamo la construcción. Ajá, ajá. Ese quitarle las capas, ese darte la oportunidad de ir, esa manera de abrir la puerta. De responder. Y de ver, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? Pero dar el paso y tienes que tomar la decisión. Porque si no tomas la decisión, no vas a poder llegar lejos. Porque para poder llegar lejos hay que dar el primer paso. Siempre, en cualquiera de las circunstancias. La decisión. Tomar la decisión. La importancia de saber decidir en esos momentos. Tomar la decisión de ya no seguir por el mismo camino donde vas. Y allí está la clave. Y después, sostener la decisión con las ayudas necesarias, que en cada caso pues son diferentes. A veces las personas no quieren pedir ayuda. A veces las personas no quieren pedir ayuda. Y sin embargo, Laura, piden ayuda con no querer pedir ayuda. Porque la teoría de la comunicación es muy clara. Es imposible la no comunicación. Incluso cuando tú te alejas para no comunicar, comunicas que no quieres comunicar. El silencio es una comunicación. Es un grito de auxilio. Las personas que se están ahogando en su dolor y que están negando abrir la ventana para que entre la luz, te están diciendo que la necesitan. Necesito ayuda. Necesito ayuda ante las situaciones que no siento que tengo los recursos para hacer frente a ellas, porque solo o sola no me siento capaz de hacer frente o no sé ni siquiera cómo hacerle frente a esa situación. De las cosas que no pedimos, pero que llegaron. Hay un concepto que he manejado desde hace muchos años y que me ha ayudado mucho a entenderme y quizá a intentar explicarle a otro en qué consiste el meollo de la vida. Y yo le llamo lo dado, no pedido. Lo dado, no pedido. Frente a lo buscado, elegido. A ver, otra vez. Lo dado, no pedido, frente a lo buscado, elegido. Todos los días nos vamos a encontrar con lo dado, no pedido. Hoy mismo yo venía para acá tan contento, bajo del aeropuerto, pensaba que podía llegar en 1 hora. Yo no me esperaba que hubiera 2 manifestaciones. Allí está lo dado, no pedido. Frente a lo dado, no pedido, es lo buscado, elegido. Tengo 2 opciones para enfrentar la situación. Me vuelvo loco con el tráfico o respiro con serenidad y no busco un accidente. Y estoy hablando de una cosa superficial, pero esto lo podemos llevar a las cosas mucho más profundas y mucho más trascendentes. El hecho mismo de nacer, el hecho mismo de morir, el hecho mismo de enfermar. Situaciones desde el inicio, tú apenas naces y eres libre y empiezan los condicionamientos. Vas a tener un nombre que no elegiste, vas a tener una educación que te tocó, lo dado no pedido, no elegiste a los padres, ni la educación de los padres, ni el ambiente incluso donde te desenvuelves. Estas variables que son lo dado no pedido, ¿tú qué haces frente a lo dado no pedido? Lo buscado elegido. ¿Qué elijo hacer frente a lo que no puedo cambiar? Y es, ¿qué elijo hacer para poder responder ante lo dado no pedido? Muchas gracias, Paco, por estar aquí con todos nosotros. Un tema súper interesante. ¿Qué conclusión podríamos llegar con esto? Yo creo que la conclusión inmediata sería tú
en este momento de tu vida, frente a lo dado no pedido que te está molestando, ¿cómo estás respondiendo? Porque tú que me estás oyendo en este momento, estás enfrentando seguramente a una situación que no pediste. ¿Cómo estás respondiendo a esa situación? Es tu tarea. Lo dado, no pedido. Y la vida pregunta, tú responde. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar. En las redes sociales, Ermita Ciprés, www.ermitacipres.com y como Francisco Ciprés, en YouTube, en todas las redes sociales, ahí nos encontramos. Perfecto, muchas gracias y recuerden, responderle a la vida con sentido es la mejor manera para vivir plenamente. La vida pregunta y tú responde. No es solo un momento, es parte de mi historia, un pedazo del camino.